Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos escuchando una música trepidante que nos va a invitar a viajar en los próximos minutos al corazón de África, al corazón de África, y además una porción del continente que tiene una relación enorme con nuestra propia historia. Vamos a viajar a Guinea Ecuatorial, que es quizás la gran olvidada de nuestra historia. Siempre hablamos de la historia de España y focalizamos la parte de América, por supuesto la península ibérica, España, Portugal, pero nos olvidamos de Guinea Ecuatorial, con unos lazos tremendos, ¿no? Como vamos a descubrir en los próximos minutos de la mano de nuestro invitado Andrés Pascual, que ha publicado con Espasa una novela que yo recomendamos desde aquí, como siempre, de forma muy viva, El árbol de las palabras. Andrés Pascual, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Es una maravilla estar contigo, querido Nacho, y con todos nuestros oyentes también. Fíjate, estuve leyendo parte del libro y parte de la información que hay alrededor de él. Todo esto viene porque tu abuelo, ¿no?, tenía un contacto con Guinea. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando, alguien de su familia tiene contactos con Guinea, ¿no? Por ejemplo, yo tuve unos tíos que estuvieron viviendo allí, una prima mía nació también allí. Y yo podría contar anécdotas curiosísimas, ¿no? Yo estudié egiptología en Manchester. Una vez quedé con un amigo español allí que tenía una novia que era negra, y claro, yo la hablaba en inglés y dice, no, tranquilo, yo puedes hablar en español, que soy de Guinea. Dice, ostras, es que el mundo es un pañuelo, ¿no? Sí, yo me acuerdo la primera vez que estuve allá, el primer día que llegamos me monté en un taxi y se giró el taxista y me dijo, soy de España, ¿no? Y digo, sí, ¿qué prefieres, Julio Iglesias o Perales? Entonces metió una casete, porque es lo que metió en el aparato que llevaba en el coche, y nos pusimos a cantar un velero que se llamó Libertad, a voz en grito, con las ventanas bajadas. Pero sí, como decías, mis abuelos y bisabuelos vivieron 20 años, nada menos, en la que fue colonia española, ¿no? Y tuve la fortuna de que el abuelo Gonzalo y la abuela Carmen fueran muy longevos, y compartí con ellos muchas vidas y por ello también muchas anécdotas de aquellos años. Entonces, en El árbol de las palabras no cuento su historia, porque me he remontado, como luego hablaremos, al principio, al origen que es para mí de la colonia, como 40 años más o menos antes de que ellos llegaran, pero sí que están esos valores del expedicionario que llega con respeto, con humildad, con fascinación por lo nuevo, ¿no? Abierto de mente y de corazón a lo que se va a encontrar. Uh-huh. Lo decía yo ahora en la introducción, Guinea es la gran olvidada de la historia de España. Y tanto, es que fíjate, seguro que sales a la calle y preguntas a cualquiera si sabe algo de Fernando Po o de Bata, las ciudades del continente, y te dirán, no tengo ni idea de lo que es. Y es que no es que fueran colonias, es que eran provincias españolas hace nada, hace 4 días, ¿no? Como Cáceres o como Huesca. Sí, entonces, hasta los años 60, 1968, claro, creo, entonces, ¿no?, que es la independencia. Parece mentira, y más de una vez me preguntan, oye, ¿por qué pasa esto?, ¿no? Y qué sé yo, muchas veces cuando tendemos a aparcar lo diferente, sin darnos cuenta de que precisamente en esa fusión de culturas está la grandeza y lo que nos hace crecer. Uh-huh. Lo comentábamos también ahora, Guinea Ecuatorial está en el corazón de África. Ahora, cuando hablabas de Bata, me venía otra anécdota, ¿no?, de unos amigos de mis tíos, que el marido de ella murió en Bata, pero no es que muriera en Bata, que saliera del baño, eso seguro que ha pasado 1.000 millones de veces, no, que murió en Bata, en la ciudad de Guinea Ecuatorial, ¿no? Mi bisabuelo fue su gobernador en Bata. Y bueno, nunca lo había pensado así, pero ahora me lo imagino, de repente todas las fotografías las transformo y le pongo un Albornoz, claro, que es como nos apellidamos, porque él se llamaba Carrillo de Albornoz, ¿no? Entonces fíjate que aquí acabamos de establecer esta conexión. Fíjate. Sí. ¿Cómo comienza ese vínculo español con Guinea, ahí cerquita de Camerún, en el centro de África? Pues como tantas veces, de forma espontánea y casi casual. Hay un momento en el que Portugal, cuando estamos negociando derechos al otro lado del Atlántico, incluye en un tratado de 1777 estos terrenos, ¿no?, estas propiedades en el Golfo de Guinea. En ese momento no hacemos nada con ellas, porque ni tan siquiera nos preocupamos, que es
puede decirse el error fundamental de España, que decían, no es que colonizáramos mal, es que colonizamos poco, ¿no? O en el sentido de que no prestábamos mucho interés a lo que allí había. Y sobre todo también porque eran unos territorios extremadamente hostiles en cuanto al clima. Claro, allí, barco que llegaba, la mitad de la tripulación caía en las primeras semanas por lo que luego se descubrió que era el paludismo, ¿no? Por la malaria. Entonces, estuvieron olvidadas durante mucho tiempo, hubo intentos pequeños de colonización, pero no llegaban a efecto. En lo material, o sea, no llegaban a montar allá pues 4 casetas que soportaran a modo de puesto el colocar una bandera. ¿Y qué pasó? Que llegaron los ingleses, ¿no? Pues justificando que necesitaban aquellos territorios, sobre todo la isla de Fernando Po, que es una preciosidad, y donde está la capital, en su día Santa Isabel, hoy Malabo, para controlar la esclavitud recién abolida, y convirtieron esos territorios españoles de Guinea en una zona en la que, como decían los escritos, inglés era la moneda, inglés era la cultura, inglés era el idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues luego a partir de mediados más o menos del siglo XIX, del siglo XIX, eso es, empezamos a mandar expediciones con un poco de sentido, diciendo, vamos a ver cómo podemos hacernos con los recursos que pueda haber allá, pero sobre todo colonizando también culturalmente, porque teníamos que desproveerla primero de la parte anglófona. Uh-huh. ¿Qué es lo que buscaba España allí? Claro, porque había materias primas. ¿Qué es lo que hizo que se pusiera el ojo, ¿no? Ahí en sobre todo el interés estratégico. Porque, claro, ten en cuenta que todos los barcos que rodeaban el continente africano tenían que ir haciendo escalas, necesariamente. Uh-huh. Y Fernando Po, la isla, como digo, preciosa, decía Stanley que era la joya de África, porque te puedes imaginar arena negra, volcánica, con piedras caídas del monte Basilé, que es una isla relativamente grande, ¿no? Más o menos como Tenerife, puede decirse, pero con forma de haba, para entendernos. Y tiene un monte también de 3.000 metros en medio, y luego la siempre verde, como llaman a la selva, que es exuberante. Yo es el único sitio del mundo donde he visto 3 aguas al mismo tiempo, que es el mar, cascadas que vierten directamente al mar y lagunas, ¿no? O sea, a un solo vistazo. Es un desparrame natural. Como decía, la naturaleza es el arte de Dios, y ahí pues se expandió con ganas, ¿no? Y bueno, pero a lo que iba, que lo que interesaba sobre todo es que casi todos los barcos estaban obligados a parar ahí, por una cuestión estratégica. Por un lado estaba Camerún, por el otro lado estaba Gabón, había intereses alemanes, había intereses franceses, y de repente España dice, oye, ¿qué estamos haciendo desperdiciando este pedacito de terreno que tanto nos puede aportar? Más allá de lo que fueran los recursos, que también los había, ¿no? Empezaba a desarrollarse las fincas por finqueros que se desplazaban hasta allá. En el continente, en la zona de Río Muni, había muchísima madera, pero en aquel momento todavía no estaba explotada, ni tan siquiera se contemplaba, porque decían, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo nos llevamos los troncos hasta Europa? Pero bueno, poquito a poco pues fueron llegando allá españoles como los bisabuelos y como los abuelos, que yo decía, ¿pero por qué demonios si marchan hasta allá? Que esta era una de las preguntas que me llevaron a escribir El árbol de las palabras. ¿Por qué dejas una vida, bueno, muchas veces cómoda, y te marchas a los confines del mundo, posiblemente a morir? Porque, como digo, hubo muchas décadas en las que caían la mitad de las tripulaciones. Yo decía, no puede ser el dinero, o por lo menos no solo eso, ¿no? Y al final descubrí que es esta necesidad que tenemos los seres humanos de dar siempre un paso más allá, ¿no? De llegar donde no han llegado los mapas, no sé, de poner nuestra propia bandera. No estamos hechos para vivir en la cueva y tenemos que expandirnos por donde sea. Claro. En tu novela El árbol de las palabras, que además el escudo de Guinea, ¿no? Es un árbol. Una ceiba, sí. Hablas precisamente de ese momento, ¿no? Se desarrolla la historia en ese momento de la creación de la colonia española. Sí, es que fíjate, yo este es un libro que empecé a escribir hace muchos años, y justo salió Palmeras en la nieve, de Luz Gabas. Claro, que contaba el final de la colonia. No tenía nada que ver porque yo quería contar el origen, pero dije, bueno, no es el momento de hacerlo ahora, ¿no? Y lo dejé aparcado. La vida dispone, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, tengo que recuperar esta aventura, porque fíjate, Luz desplegó un interés enorme por la que fue colonia de Guinea, pero seguíamos preguntándonos ¿por qué estamos allá, ¿no?
Y sí, y la verdad es que me fascinaba el momento histórico en el que yo la situé, que era 1884, porque se dieron cita ahí 3 acontecimientos fundamentales, que era la Conferencia de Berlín, en la que las potencias europeas se repartieron África como si fuera una tarta, luego la llegada de los misioneros claretianos a Guinea, que eran 12 apóstoles que llegan allá con el hábito y nada más, ¿no?, a remangárselo y llenárselo de barro y llegar hasta las aldeas más lejanas. Y luego la segunda expedición de Manuel Iradier, que es un expedicionario vasco, vitoriano, al que yo quería recuperar, porque es que su vida en sí misma parece una novela. Entonces, El árbol de las palabras tiene todo personajes de ficción, porque es una ficción histórica. El contexto es el que es real. Es el que es real, y aparte lo que me ha costado, porque al final había que rebuscar en 1000 documentos para poder hacer una fotografía certera de cómo eran las cosas en aquel momento. Pero todo lo referente a Manuel Iradier es totalmente cierto, porque es que, como nadie ha contado la vida de este hombre. Además, el propio nacimiento de Guinea como estado, bueno, pues hunde sus raíces, ¿no?, en la Edad Media, en tribus, en pueblos pequeñitos que se van unificando, ¿no?, como sucede de una forma natural en otros lugares, ¿no? Así es. De hecho, en El árbol de las palabras también hablo de la estructura social bubi, que era la etnia fundamental de Fernando Po, porque, claro, nosotros llegamos allí arrollando, despreciando totalmente lo que había, sin darnos cuenta de que había una civilización que tenía sus tradiciones, que tenía su forma de vida asociada a ese lugar en concreto, ¿no? Y qué mejor nos hubiera ido si los hubiésemos abrazado en ese sentido, claro, desde el principio, para ver cómo podíamos salir adelante juntos. Y el libro El árbol de las palabras al final se convierte en una llamada a esta fusión, ¿no? De hecho, tiene 2 protagonistas fundamentales, que son Oko, un adolescente de la etnia bubi, que contempla el naufragio ahí dramático de una goleta española frente a su playa de arena volcánica, y al mismo tiempo Bella, que es una muchachita de la misma edad, que es hija del farmacéutico de la colonia, ¿no? Está esperando que vuelva su padre de la metrópoli cuando ocurre este naufragio. Ya estoy puedo leer, pero ya te puedes imaginar lo que puede haber por medio. Entonces sí que, como toda novela decimonónica, pues es tremenda, tiene pues pasiones, como decía antes, dramatismo, no solo en esas pasiones, sino también en la relación con la propia naturaleza, pero bascula sobre estos valores, sobre la necesidad de enfrentarnos a lo nuevo con fascinación, con respeto, con humildad. Fíjate qué es lo que hacía Iradier, porque era un explorador poco habitual. Él llega allá, pone un pie en una de estas islas, en una de estas playas de arena negra, y en lugar de decir esto es mío, o hasta aquí he llegado, escribe algo así como: lo que nosotros llamamos tierra virgen ha sido pisado por millones de seres antes que yo. Así que la mejor forma que tengo de adentrarme por ella es agachar la cabeza, porque es como mejor veo el suelo que piso. Entonces, esta muestra de humildad, de abrirte al aprendizaje, al crecimiento, me enamoró. De alguna forma, ¿cómo ven ahora los guineanos? Recordemos, ¿no? Creo que es en el 68, ¿no?, cuando se independiza Guinea Ecuatorial. ¿Cómo ven ellos a los españoles ahora? Porque el español es uno de los idiomas más hablados, ¿no? Allí es un idioma oficial, ¿no? Y junto con el francés y el inglés, creo. Más que nada porque Francia cada vez tiene más intereses allá, entonces, todo es líquido, me refiero a la cultura, y va cambiando, pero por supuesto que, como te digo, no solo escuchan a Perales y a Julio Iglesias en los taxis, sino que todos hablan perfecto español. Y sobre todo yo detecté un cariño enorme. ¿Sabes por qué? Porque compartimos la misma tele, porque han crecido con los mismos iconos culturales y sociales que nosotros. Entonces me acuerdo que en esta playa de Eureka, si me permites la anécdota, claro, es una playa recóndita del sur, preciosa, ¿no? Y contraté a un guía de la zona que se llamaba como tú, se llamaba Nacho. Anda. Sí, era negro. Sí, era de allá, de Eureka. Sí. Y entonces, paseando por allá, después de que nos hiciera el jefe de la aldea unos rituales en los cuales nos salpicó con unas aguas para protegernos de las mareas y que no se nos llevaran los brazos largos del mar guineano, como decían ellos, ahí con todo ese boato, me dice: Andrés, ¿sabes cuál es mi persona favorita del planeta? Digo, uy, ¿cuál? Y me dice: Coque, el portero de La que se avecina. ¡Qué crack! Y digo, pero
a ver, espera, ¿qué estoy viviendo en este momento? Que también se llama Nacho, por cierto, Nacho Guerrero es el actor. Y le digo, es que lo conozco. Me dice, ¿cómo que lo conoces? Y digo, hombre, es riojano como yo. Dice, ¿quieres que le mande mañana cuando vuelva a la capital un mensaje? Y eso. Y le mandé un mensaje, entonces Nacho me devolvió un vídeo encantador para este chico y todavía no sabe cómo agradecerme lo que han pasado los años. Y está, Andrés, es que soy el más famoso del barrio por el vídeo de Coque. ¿No? O sea que esto te demuestra cómo estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Sí, porque quizás en esta ocasión, claro, podremos pensar, muchos de los que nos están escuchando, cuando se habla de la conquista de América, siempre se va al lado más negativo, al lado quizás más peyorativo, con ese presentismo, ¿no? Porque en aquella época pues todo el mundo se expandía, como decías ahora, ¿no? Pero bien es cierto que la presencia de España en Guinea Ecuatorial pues ha sido mucho más relajada, ¿no? No fuimos los belgas en el Congo, no, esas cosas, ¿no? De hecho, Stanley aparece en el libro y aparece pues con crudeza, porque sobre todo como contrapunto a Manuel Iradier, que era una persona extremadamente pacífica y al final era un humanista. Él llegaba ya con intención antropológica, quería saber más sobre biología, sobre las corrientes y sobre el transcurso de las nubes, ¿no? Y el trazado que hacían los pájaros. Era eso lo que le interesaba realmente. Lo que pasa es que le colgaron también una mochila con unas intenciones colonizadoras y tuvo que dedicarse a plantar banderas aquí y allá. Pero bueno, esto lo podéis descubrir en el libro. Y se me ha ido el santo al cielo de repente. No, te estaba contando. Sí, pero lo cierto es que no solo Manuel Iradier, sino que en casi toda la historia colonial de España en Guinea apenas se disparó un solo tiro. O sea, por supuesto que hubo pues sucesos aislados y que hay que lamentar, no por menos son claro, menos tristes, pero apenas se dispararon unos cuantos tiros, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema fundamental no era una defensa violenta del territorio. El problema fundamental es que los bubis no querían trabajar. Decían, ¿para qué vamos a trabajar para vosotros? Para hacer caminos para los españoles, claro, para que nos devolváis a cambio unos cuantos avalorios y tabaco y alcohol, que lo único que hacen es destruir a nuestra población, a nuestros varones, ¿no? Y entonces había un problema enorme de mano de obra. Tenían que traer mano de obra de Liberia y de otros países para surtir a las plantaciones y a las obras públicas. Ya como última pregunta, Andrés Pascual, autor de esta novela El árbol de las palabras, ¿por qué crees que existe ese olvido ahora de la historia de Guinea en nuestro país? Como decía al principio, creo que muchas veces desterramos lo diferente y nos sentimos más asociados al otro lado del océano, a América, sin darnos cuenta de que estamos igualmente próximos a la población guineana. Lo importante, yo creo que más que mirar atrás y hacernos preguntas de por qué no hemos mostrado más interés, es ver qué vamos a hacer hoy, ¿no? Y claro, está claro que todos vamos a salir mejorados si nos adentramos en el árbol de las palabras. Encantado que lo hagáis, pero en cualquier libro que nos muestre un poco más cómo somos, porque viendo cómo éramos hace, como digo, 4 días y lo que hacíamos en Guinea y cuáles eran las motivaciones tanto políticas como sociales como económicas que nos llevaban a estar allá, vamos a entender mejor cómo somos, ¿no? Y de hecho yo he entendido también muy bien la diferencia, por ejemplo, entre los españoles y los ingleses viendo cómo nos comportábamos en Guinea, ¿no? Porque al final, como dice uno de los personajes, mira, vosotros no hay quien os pare individualmente hablando. O sea, tenéis un corazón que late a una velocidad y con una potencia enorme, pero como sociedad tenéis muchísimo que aprender, ¿no? Porque estáis dispersos, cada uno va por libre. Y bueno, pues este tipo de cosas que pueden parecer generalidades, pero cuando ves que se repiten en patrones según la nación que esté llevando a cabo una ocupación en un terreno en un momento, pues te enseña también, ¿no? Como de qué raíces hemos bebido. Y en este sentido, pues bueno, tenemos que seguir haciendo que nuestro corazón palpite a 1000 por hora y enorme como lo hacía el de aquellas personas que se desplazaban a Guinea, pero tenemos también que acercarnos y sentar propósitos más firmes como comunidad. Desde luego que sí. Quien quiera viajar, que seguro que es mucha gente,
de los que nos escuchan a estos inicios del nacimiento de la colonia española en Guinea, lo pueden hacer a través de esta novela fantástica publicada por Espasa, de nuestro invitado Andrés Pascual, El árbol de las palabras. Andrés, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros por abrir esta ventana al mundo. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.